Ahora les digo cómo funciona. Ay, tengo un plumoncito. Algo rapidísimo, eso es muy importante, ¿ya? La participación funciona así. En mi estado de resultados que nosotros hemos estudiado, yo tengo mi utilidad contable. ¿Estamos? Utilidad contable. A mi utilidad contable yo le voy a hacer agregados, adiciones. ¿Por qué concepto? Por aquellos gastos que la zona no me acepta. Por ejemplo, multas que he pagado, intereses moratorios, gastos sin comprobante de pago. Como esos gastos no son aceptados, lo adiciono. Por ejemplo, tengo utilidad contable 10.000. Adiciones. Todos aquellos gastos, ¿qué adiciono? Todos aquellos gastos no aceptados, ¿ya? Gastos no aceptados. Tributariamente. Todo esto lo hago, por favor, en papeles de trabajo. PPTT, papeles de trabajo. No hago, en mi contabilidad no hago nada. En mi contabilidad está cerrado y yo tengo mi utilidad contable. ¿Sí? Si algo no entiende, yo repito, porque eso tiene que quedar bien claro. Por ejemplo, hay gastos no aceptados por 1.000 soles. Y tengo deducciones. Deducciones podrían ser algunos ingresos que no deben pagar renta. ¿Se acuerdan cuando vimos renta que dijimos algunos ingresos no deben pagar renta? Por ejemplo, el drogo, por ejemplo, es un ingreso contable, pero no debe pagar 0 de renta. ¿Por qué? Porque no cumple con los criterios establecidos en la ley para pagar impuestos. El drawback, ¿sí saben qué es el drawback? Es un beneficio ¿para qué? Para los exportadores. Es dinero que le paga el Estado. ¿Sí? Es un ingreso. ¿Qué duda cabe que la empresa sea beneficiada? Cuando nosotros hablemos de ingresos son beneficios para la empresa. Pero ese ingreso no debe pagar impuestos. Por lo tanto, como está afectando esta utilidad, tengo que deducirlo acá. Por ejemplo, de drawback he obtenido 2.000 soles acá. Entonces acá tengo, esta es mi utilidad tributaria. ¿Sí? Utilidad tributaria. A esto yo le aplico el porcentaje de participación de utilidades, 10% por ejemplo. 10%, entonces tengo acá 900. ¿Sí? Es participación de los trabajadores, lo tengo que repartir estos 900 en todos mis trabajadores que han laborado en el ejercicio. ¿Sí? ¿Correcto? Y esta es mi utilidad tributaria. Sobre esto voy a pagar el impuesto. 30% para las empresas de régimen común. Pero la condición para yo pagar sobre los 8.100 es que estos 900 lo pague. Lo tengo que pagar. ¿Hasta cuándo? Hasta el vencimiento de la declaración del impuesto a la renta, de la DJ, que normalmente empieza el marzo, el 25 más o menos, y termina como el 8 de abril más o menos. De acuerdo al número de RUC, por ejemplo, si mi RUC es 2, de repente venció el 7 de abril. Hasta el 7 de abril yo tenía plazo para pagar esos 900 a mis trabajadores. Porque si yo no los pagué, ¿sí? Tengo que pagar sobre los 9.000 el 30%. La diferencia es que si yo no he pagado esta participación, voy a pagar 30% de 9.000. ¿Cuánto? 2.700. Pero si yo pago esos 900, voy a pagar 30% de los 8.100. Por eso es que las empresas se apuran a pagar estos 900. Porque la norma laboral dice, tú puedes pagarlo todavía después de 30 días. Laboralmente el inspector de trabajo no te va a decir nada, el Ministerio de Trabajo nada, porque está dentro del plazo todavía para pagarlo. Pero la SUNAT dice, si tú quieres pagar sobre 8.100, paga. Pero si no tienes para pagar esto, págame el impuesto sobre esto, ¿sí? Y esto cuando lo pagues, si lo pagas el otro año,
todavía o después del vencimiento, lo puedes hacer deducible para ya no para el 2014, sino para el 2015. En el 2015 usarás el beneficio tributario. ¿Sí me dejo entender? A eso se refiere. Como punto de partida yo tengo mi utilidad contable, de mis estados financieros, de lo que estamos viendo ahí. Todo esto se hace fuera, en papeles de trabajo. A eso se refiere. Pero la participación es un beneficio del trabajador. Es una obligación de la empresa. No, es una obligación legal. Es legal. Por eso digo decreto legislativo 892. Siempre y cuando durante el ejercicio hayan tenido más de 20 trabajadores. Ya, si no ha tenido, si ha tenido solo 15, no está obligado. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Es una obligación. Cuando digo una obligación es porque es legal. Porque si no lo haces te van a multar. Encima, igual le tienes que pagar al trabajador, encima tienes multa. Y eso sí, son las multas del Ministerio de Trabajo son más fuertes todavía. Y tiene un efecto tributario, como ustedes pueden ver ahí. Tiene un efecto tributario. Por eso, si quieren saber el tratamiento laboral, decreto legislativo 892. Si quieren saber el tratamiento contable, la norma internacional número 19. ¿Cómo lo voy a tratar? El tratamiento tributario está en la ley del impuesto a la renta. Y un concepto, miren, prácticamente tenemos que ver 3 efectos: laboral, contable y tributario. Así es, en todo tema tenemos que ver todos esos aspectos. Cuando yo dicté el curso, el módulo acá de auditoría tributaria, les dije lo siguiente y les voy a volver a decir, para que se acuerden, porque eso es muy importante. Si yo soy contador de una empresa, yo necesito evaluar mis transacciones desde todos estos puntos de vista. A ver, por acá. Necesito saber el tratamiento contable. Tratamiento contable. Acá necesito saber la norma contable. ¿Ya? La norma contable, la NIF. La NIF se llama ahora. También necesito saber el tratamiento tributario. Pero dentro del tratamiento tributario, yo debo saber si esta operación está grabada o no con el IGB, que es un impuesto vigente en el Perú. Quiero decir, tengo que evaluar si esta operación paga o no paga IGB. ¿Es una operación grabada, una operación no grabada o es exonerada? Para eso tengo que ir a la ley del IGB y su reglamento. También debo ver si esta operación está grabada o no con el otro impuesto más importante. ¿Cuál es? El impuesto a la renta. Si pago o no impuesto a la renta. También tengo que evaluar si por esta operación debo o no debo emitir comprobante de pago. Acá para esto tiene su ley con su reglamento. Para eso tengo que ver comprobante de pago. Para ver si yo debo emitir o no comprobante de pago, y qué es un comprobante de pago, cuándo nace la obligación de emitir un comprobante, qué es una factura, qué es un recibo por honorario, cuándo debe emitir una factura, cuáles son los requisitos de una factura, qué debe tener, la fecha de emisión, el precio unitario, la cantidad, el signo soles, todo eso está en el reglamento de comprobante de pago. Reglamento de comprobante de pago. Así es. Y si quiero ver todo el tema de libros contables, libros y registros, a ver, quiero saber cuál es el formatito del registro de ventas, cuáles son las columnas, dónde debe ir el IGB, dónde debo anotar las compras grabadas, todo lo que sea registros, libros y registros contables. Me voy a ir a esta resolución. Resolución de SUNAT número 234 2006. Ya está. Eso tengo que ver para un
para, digamos, un tratamiento completo, para revisar, contable y tributario. Eso tengo que hacer. Yo no puedo mezclar, no debo mezclar. No debo mezclar el tratamiento contable con el tributario. No debo mezclar IGB con renta, con comprobante. Cuando hacemos una mezcla, ahí hacemos mal las cosas. Antes sí hemos hecho mal de repente, antes, pero ya no ahora. Antes pensábamos de la siguiente forma: cuando ustedes le preguntan a un contador antiguo, ¿sí? A un contador de unos, a ver, de los que pasaron los 50, 60, si usted le dice, a ver, señor, yo he emitido un comprobante de pago, ya me depositaron, ¿debo pagar IGB? Claro, te va a decir, tienes que pagar IGB. Ya emitiste la factura, ya está grabado con renta. Totalmente falso. Usted puede haber emitido un comprobante de pago y puede pagar 0 de renta, porque esa operación no está grabada. Puede ser un ingreso contable, pero no ingreso tributario. Por eso que son cosas diferentes. Cada uno tiene su propio punto de vista, su propio tratamiento. Cada son independientes. ¿Sí? Una operación puede estar grabada con IGB, pero puede pagar 0 de renta. Una operación puede ser un gasto contable, pero tributariamente no lo acepta la ciudad. En cuyo caso, ¿qué tengo que hacer? Adicional. Usted puede haber emitido un comprobante de pago, pero por haber emitido una factura no quiere decir que ya debe pagar IGB. Una operación puede seguir estando exonerada si usted emite un comprobante, una factura. ¿Qué más? A ustedes le pueden haber depositado dinero al final del ejercicio, 300.000 soles si quieren. Les pueden haber depositado por un anticipo. Pero si ustedes no entregaron la mercadería, no han generado un ingreso contable. NIC 18, no hay ingreso. Por lo tanto, 0 de renta. No pagan nada de renta, 0. Un contador antiguo les va a decir, no, sí, debes pagar porque ya tienes el dinero. Pero un contador que conoce las normas les va a decir, no. ¿Por qué no debo pagar impuestos? ¿Por qué? Vamos a analizar. ¿Yo obtuve un ingreso contable? No, porque solamente me entregaron el dinero. Como yo no entregué el producto, yo no he cumplido con la condición de transferir los riesgos y beneficios. NIC 18. Ahí está. La norma internacional 18 me dice, para que tú reconozcas un ingreso contable, tienes que cumplir con eso. Transferencia de riesgos y beneficios. Que conozcas el costo. Que los beneficios fluyen a la empresa. Que ya no tengas el control sobre el bien. Si no cumples con los requisitos, no hay nada. Puedes haber recibido todo el dinero que quieras, pero no hay ingreso. No te afectó el estado financiero. ¿No? ¿Qué más nos vamos a ver aquí? Acá. Las principales cuentas del pasivo no corriente son, acá me está diciendo, los principales pasivos que no vencen dentro del año, que son de largo plazo, son los siguientes. Préstamos hipotecarios, porque un préstamo hipotecario, ¿qué es? ¿A corto o largo plazo? Largo plazo, ¿verdad? Provisión para beneficios sociales. Claro, ¿por qué? Yo, si bien es cierto, voy provisionando los beneficios, ¿sí? Pero digamos que yo espero pagarlo dentro del semestre siguiente. Por ejemplo, ya no es tan cierto acá que va a ser un pasivo a largo plazo, es un pasivo a corto plazo, diría más bien yo, ¿verdad? Porque si lo hago dentro del semestre. Por lo tanto, a no ser que yo haya provisionado de repente una indemnización por despido arbitrario, que sé que de repente en algún momento me va a denunciar mi trabajador, pero por CTS es un corto plazo para mí, porque yo lo voy a depositar cada semestre. Bonos por pagar, claro, un bono sí podría tener vencimiento a 4 años, a 5 años, a 10 años. Yo sí tengo un pasivo, sí debo, pero no lo voy a pagar dentro de un año, porque el bono tiene vencimiento 6 años, largo plazo. Deudas a largo plazo, un préstamo, por ejemplo, que sea 3 años, puede ser. Ahora sí vamos a hablar con la base que hemos visto un poco ya de normas internacionales de información financiera, para luego ver los estados financieros. No sé si acá tenemos internet. No. Ya. Bueno, ahí tengo unos estados financieros para mostrar. Ya, porque quiero hacer, a ver cómo estoy de tiempo, porque necesito ir a ver unos estados financieros. Sí, 5 minutos para ver un poquito de normas, para ver ya estados financieros en la práctica, qué es lo que tenemos, empresas así ya del medio. Entonces aquí tenemos, miren,
que en los estados, las normas internacionales de información financiera son varias, ¿sí? Son varias normas. He dicho que no tengo que aprenderme todas las normas, porque no todas las normas son aplicables a mi empresa, a la empresa que yo estoy trabajando. Pero aquellas normas que son aplicables a mi empresa, sí las tengo que entender, porque es más, las necesito aplicar. Ya hemos dicho que de la NIC 16 casi no se salva ninguna, porque todos tienen activo fijo. De la NIC 2 tampoco, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, la NIC 1, el marco conceptual, la NIC 11, la NIC 29. Todo ese, ahora, por ejemplo, coexisten las normas internacionales de contabilidad NIC con las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Porque existen tanto NICs como NIF vigentes. A todo ese grupo se le llama NIF, a todo. NIF, normas internacionales de información financiera. Y ahí tenemos un concepto de devengado, ¿ya?, que está en el párrafo 26, porque nosotros en contabilidad trabajamos con un criterio que se llama devengado. Y les explico el devengado. El devengado significa que ustedes van a registrar las operaciones cuando ocurren. ¿Cómo cuando ocurre? Si ustedes compraron, por ejemplo, al crédito un activo y así no lo hayan pagado, ustedes registran igual su deuda y su activo. Eso se llama devengado, cuando ocurre la operación, no cuando lo pago ni cuando lo cobro. Si ustedes vendieron el día de hoy 1000 carpetas al crédito, registran su venta por 1000 carpetas. Registrarán una cuenta por cobrar y un ingreso. Así su cliente no les haya pagado nada. ¿Por qué? Porque registran el devengo. ¿Cuándo fue la operación? Hoy, 16 de agosto de 2014. Hoy registro. Pero que no me pagaron nada, no importa. Porque miren lo que dice esta base contable. Las transacciones y demás sucesos económicos se reconocen cuando ocurren. Cuando yo vendo, cuando compro, cuando presto, cuando hago cualquier operación. Y no cuando se recibe o paga, no cuando lo pago, cuando ocurre. Eso significa devengado. Registrándose en los libros contables e incluyéndose en los estados financieros. Yo puedo haber tenido una venta de 1 millón de soles, ¿sí?, y así no lo haya cobrado, igual lo muestro en mi estado financiero, porque he vendido y tengo una cuenta por cobrar y he generado un ingreso. Y los accionistas deben saber que yo he generado un ingreso, porque a pesar de que hoy no me pague, yo tengo por lo menos la expectativa de que ese cliente me va a pagar, ¿verdad? Pero yo hoy ya generé la venta. Los efectos, vamos a ver, acá tengo los estados financieros, reconozco, registro, van a los estados financieros, mido confiablemente en los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Ya sabemos, activo, pasivo, ingreso, gasto. Aquí tengo el tratamiento contable para la regla de imputación, devengo, ingreso, gasto, ahí está. Pero para el tema tributario, eso está en el artículo 57 de la ley de renta, que me dice lo mismo. Yo considero dentro del año todas aquellas operaciones que se hayan dado, ingresos o gastos. Este es un informe adicional que también recoge, la SUNAT también recoge este concepto. Aquí nos vamos a pasar hasta acá. NIC 18, ahí está. En la NIC 18, la NIC 18 es una NIC que tampoco la pueden dejar de ver. Es la norma quizás la más usada de todas. Se llama ingresos ordinarios. Esta norma es una norma que te dice cuándo debe registrar un ingreso. ¿Se acuerdan de nuestro estado de resultados? ¿Qué tenemos en nuestro estado de resultados? Ingresos, gastos y utilidad, ¿sí? Ya. Esta norma te dice cuándo debes registrar los ingresos y los gastos. ¿Cómo? ¿Cuándo reconoces? Eso te dice esta norma. Y vamos ahí, a ver. Esta norma te dice que tú puedes tener ingresos por venta de bienes, que pueden ser producidos, ¿sí?, o comprados para la venta, ¿sí? Eso te dice, puedes comprar para vender o comprar insumos para producir. Puedes también tener ingresos cuando prestas servicios. Y también puedes tener ingresos cuando tú le das a otras empresas para que usen tus recursos. Por ejemplo, les prestas dinero. Esas empresas están aprovechando de tus recursos, de tu dinero, ¿verdad? Por lo tanto, te tienen que pagar tus intereses. Regalías. Tú, por ejemplo, le cedes el derecho de una marca, te tienen que pagar tus regalías, ¿verdad? ¿Qué están utilizando? Un bien tuyo, un bien intangible. Dividendos.
También tú has invertido en acciones de la empresa está usando tus recursos, pero ¿qué te tiene que pagar a cambio? Dividendos, porque tú estás invirtiendo. Vamos a ver criterios para cuándo la NIC me permite registrar un ingreso. ¿Cuándo? Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Tenemos acá al vendedor y al comprador. En primer lugar me dice que los riesgos y beneficios de tipo significativos derivados de la propiedad de bienes se hayan transferido. Que yo transfiera los riesgos. ¿Cuándo transfiero los riesgos? Cuando entrego el bien. Si yo he vendido algo y todavía no entrego el bien, si se malogra, si le pasa algo a ese bien, ¿quién es responsable? Yo. Por lo tanto, ¿quién está asumiendo el riesgo? Yo como vendedor. Por lo tanto, no debo reconocer ningún ingreso. A eso se refiere. La entidad no conserva ninguna gestión corriente de los bienes vendidos, ni retiene el control efectivo. Quiere decir que si yo he vendido, por ejemplo, yo vendo carros, soy acá Toyota, y yo he vendido un carro a un cliente, yo no debo ya tener la potestad de volver a vender ese bien, o de poder usarlo o alquilarlo. No debo tener el control porque se supone que yo ya transferí los riesgos y beneficios, ya no puedo usar ese bien. Porque si yo todavía lo puedo utilizar, la NIC te dice, entonces no has cumplido con ese requisito. Ojo, no me registres ningún ingreso todavía. Por ejemplo, yo lo vendo, le digo, mira, sí, yo te vendo el bien, pero mientras lo recojas todavía, yo voy a poder alquilarlo. Entonces la NIC te prohíbe, como tú todavía tienes el control, no registres el ingreso todavía. No, pero que yo lo he vendido, pero no ha cumplido con un requisito. Por lo tanto, prohibido reconocer un ingreso. No va a aparecer ¿dónde? En tu estado de resultados ese ingreso. No puede aparecer, porque no has cumplido con ese requisito. El importe de los ingresos ordinarios puede ser medido. Yo tengo que saber a cuánto estoy vendiendo el carro. A $30,000. Lo tengo que haber pactado con mi cliente. Está más en el contrato, está en la factura. ¿Sí? Yo sé que voy a percibir ese ingreso. Diferente fuera si yo le vendo y le digo, mira, te voy a vender, pero ¿qué te parece si el precio después lo vemos? O lo podemos acordar luego. Cuando recién definas a cuánto lo vas a vender, ahí reconoce el ingreso. Hoy no. No, pero que él me va a comprar de todas maneras. Y dice que me va a comprar por más de $25,000. No sabes. Acá la norma te dice, tienes que saber a cuánto lo estás vendiendo. Si no sabes a cuánto, si no has pactado con tu cliente, no reconozcas nada todavía. Ahí está. Valor de venta, es el valor de venta. No existe ninguna duda que la entidad recibirá los bienes. Si yo te voy a vender al crédito, yo debo tener la seguridad que me vas a pagar. Por lo menos así lo creo. Por lo menos así lo he evaluado. Porque si yo sé que te voy a vender y por ahí entiendo que podría ser que no me pagues, la NIC te dice, no reconozcas nada. Mejor no reconozcas nada. ¿Por qué? Porque tú no estás seguro que te van a pagar. O sea, imagínate. ¿Qué empresa vendería algo si sabe que su cliente no le va a pagar? A ver, díganme ustedes. ¿Qué empresa? Aquella que le sobra la plata. ¿Qué banco prestará dinero sabiendo que no le van a pagar? Si no pide garantías, ¿verdad? Podría ser que no le paguen, pero tú, la NIC te dice, tú hoy que estás vendiendo, tú debes tener la seguridad que te va a pagar. Si no, mejor no reconozcas ningún ingreso. A eso se refiere. No existe, no debe haber duda que te van a pagar. Si no, imagínate, estarías regalando la mercadería. Ahí está. Significa que no existe duda al momento de la transacción. Los costos incurridos o por incurrir en la relación con la transacción pueden ser medidos confiablemente. Yo debo saber a cuánto me costó ese carro que voy a vender. Y como que lo tengo la duda de importación, los gastos que he efectuado los desembolsos que he efectuado en los tributos, en los aranceles, ¿qué más? El flete que me ha costado traerlo desde Lima para acá, todo. Yo tengo el control de ese costo, sé cuánto me ha costado. Oye, si tú no sabes cuánto te ha costado, no reconozcas nada tampoco. Espérate a que me cumpla con estos requisitos, recién te permito que me reconozcas un ingreso. Si no, estarías
engañando, falsificando información, y tus estados financieros no estarían medidos confiablemente. Hay un poco de comprobantes de pago, cuándo debo emitir un comprobante, pero eso es tributario, eso no viene al caso. De aquí me voy a pasar servicios, y servicios tiene las mismas condiciones que para la venta de bienes, ¿sí? Pero solo tiene 4, el otro tiene 5, porque como en servicios no transfiero bienes, en servicios tengo que saber cuándo me van a pagar, cuánto es mi costo de servicio, todo, menos transferencia de riesgos y beneficios, porque no estoy entregando nada. Y ahora sí vamos a ver unos estados financieros, ¿sí? Un poquito más grande. ¿Puede leer ahí? Sí, ya. Este es uno de los estados financieros que quería mostrarle, y es un estado financiero de una empresa eléctrica, ¿ya? Que sus estados financieros son públicos y pueden verlo también en todos los estados financieros de aquellas empresas que están obligadas a presentar a la SMB, ¿sí? Ustedes pueden bajar de la página de la Superintendencia de Mercados y Valores todo el estado financiero de Gloria, de Alicor, del BCP, de todas las empresas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, efectivo y equivalente de efectivo. Los estados financieros siempre se presentan comparativos con el año anterior. Este es un estado financiero del 2013 comparado con el año anterior. Entonces ahí pueden ver ustedes cuánto tiene este año, en el 2013, y cuánto tiene en el año anterior. Y su variación, obviamente. ¿Cuánto ha sido su variación? ¿En cuánto se ha incrementado? En el 10.24%. Este porcentaje significa un análisis, este es un análisis de tipo horizontal. Horizontal porque compara el año anterior con el año presente. ¿Qué más tiene? Inversiones financieras no tiene nada. Cuentas por cobrar comercial, quiere decir las cuentas por cobrar que esta empresa que presta servicio de energía eléctrica tiene por cobrar a sus clientes. ¿Cuánto tienen por cobrar? Ahí está. 16 millones. Otras cuentas por cobrar, de repente habrá hecho préstamos, no sé, alguna otra cosa que no es por la prestación del servicio de energía eléctrica, tiene 9 millones. Pero ustedes dirán, ¿y yo cómo voy a saber qué tiene ahí? Para eso existen las notas. Me tienen que decir, detallar de dónde es, quiénes son los clientes. Eso me tiene que decir en la nota. Por eso que el estado financiero lo tengo que leer con su nota. ¿Qué más? Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Las normas internacionales me obligan a distinguir si tú tienes cuentas por cobrar con tus empresas vinculadas. Si son los mismos accionistas, si son empresas del mismo grupo económico, la norma te dice separa las cuentas que tienes por cobrarle a terceros que no son vinculados de aquellos que son de tu mismo grupo económico. Separa, por eso que cuentas por cobrar a relacionadas o vinculadas. Inventarios. Esta empresa tiene 10 millones de inventarios. ¿Qué inventarios tiene? Comprenderán ustedes que estas empresas eléctricas usan bastante el tema de los suministros para prestar el servicio, ¿verdad? Todos los suministros para instalar esto de los postes y todo el tema eléctrico. Ya, tiene 10 millones. ¿Qué más? Activos por impuesto a las ganancias. Estos son ya los pagos a cuenta que ha ido efectuando la empresa del impuesto a la renta. Gastos pagados por anticipado son aquellos gastos, por ejemplo, que hace la empresa, por ejemplo, en seguros. Paga una póliza de seguro, pero esa póliza le va a cubrir un año, entonces lo va devengando. Lo tiene en el activo y año y mes por mes lo va devengando. Y tiene un total de activo corriente de 72 millones. ¿Cuánto es su pasivo corriente? 15 millones. ¿Esta empresa tendrá capital de trabajo positivo o negativo? Positivo. Resten 72 millones versus 15 millones. Quiere decir que esta empresa, por pagar en el corto plazo, tiene 15, pero en total, con su activo corriente, si hace efectivo todo, tiene 72 millones. Para pagar 15 millones se sobra. Tiene bastante capital de trabajo. ¿Qué más podemos observar en esta empresa? Propiedad, planta y equipo. Comprenderán ustedes que estos de sus patios de llaves, sus instalaciones eléctricas y todo, solamente 228 millones. 228 millones. ¿Qué son? Los postes, todos estos, ¿cómo se llaman? Le llaman las redes eléctricas, todo eso, ¿no? Su principal activo para ellos. Intangibles, también tienen por ahí algunos intangibles que podrían ser los software contables, por ejemplo,
impuestos diferidos. Eso se hace en aplicación a la norma internacional número 2, impuesto a las ganancias. Y ahí tiene. Total activo, 302 millones. Si nosotros nos vamos acá a nuestra ecuación contable y vemos total pasivo y patrimonio, ¿cuánto es? 322. Se cumple la ecuación que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Ahí está. ¿Qué más encontramos en esta empresa? Encontramos cuentas por pagar comerciales que le debe a sus proveedores. Ahí está, a sus proveedores que hacen posible que esta empresa pueda operar. Por ejemplo, estarán ahí pues los contratistas, ¿verdad? Otras cuentas por pagar, también tenemos 3 millones. Cuentas por pagar a entidades relacionadas, quiere decir que en esta cuenta, en este rubro, vamos a mostrar todas aquellas deudas que la empresa tiene, pero con empresas de su grupo económico, que son los mismos accionistas. ¿Cuánto tiene? 1.390.000. Para los empleados, miren, y está en el corriente. ¿Cuánto? 1 millón, que seguro debe tener ahí la CTS, ¿sí? La CTS provisionada. Y también las vacaciones que va provisionando mes a mes para sus trabajadores. Porque si bien es cierto, uno adquiere el derecho a gozar de sus vacaciones dentro de un año, eso no quiere decir de que yo recién al final del año provisione el gasto. Porque si ustedes, por ejemplo, tienen 2 meses trabajando y se van de la empresa les tiene que pagar sus vacaciones truncas, ¿sí? Por 2 meses ya ustedes generaron parte de esas vacaciones. Les tienen que pagar por 2 meses sus vacaciones truncas, sus gratificaciones truncas y su CTS trunca. Entonces, por 2 meses que ustedes han trabajado, ¿qué reciben? Su sueldo, su gratificación en proporción, no van a recibir la completa. Todos los beneficios, a partir de un mes en adelante. Por eso que la empresa, si ustedes tienen un derecho como trabajadores, ¿la empresa qué tiene? Una obligación, ¿sí? ¿Me dejo entender? Por lo tanto, la empresa tiene un gasto ahí también que reconocer. Obligaciones financieras con los bancos, 14 millones. Tienen préstamos con los bancos. Otras provisiones, por ejemplo, la empresa tiene provisiones para contingencias, podría tener juicios laborales, por ejemplo, 4 millones. Y el total pasivo es 35 millones en la deuda. Pero acá también encontramos el capital, el aporte de los accionistas, que en este caso el aporte de los accionistas es FONAFE. El accionista principal tiene 129 millones, capital adicional 115, reservas legales, ya hablamos de las reservas legales, 2 millones, y resultados acumulados positivos. Esta empresa ha venido ganando, por lo tanto tiene ahí acumulado en utilidades retenidas 19 millones, total patrimonio, esta es la deuda que la empresa tiene con sus propios accionistas. ¿Cuánto tiene? 266. ¿Cuánto suma el total de pasivo y patrimonio? 302 millones, que es igual al total. ¿Ya? A ver si nos ayuda el internet, voy a ver otros estados financieros. Una empresa que vende hardware y software. ¿Sí? Una empresa de Lima, obviamente nombres cambiados, y aquí tenemos su estado de resultados, su estado de resultado del ejercicio 2012. Ingresos por vender software tiene 3 millones y medio, y por vender hardware tiene 10 millones 200 mil. ¿Cuánto obtenido en total de ingreso? 13 millones 700 mil. Pero miren que su giro principal no es esto, no es la venta de software y hardware, sino es esta de acá. Es la prestación de servicio, porque esta empresa se dedica a alquilar fotocopiadoras. Es su giro principal. ¿Cuánto obtenido de ingresos en el año? 25 millones. Ahí está. New Service no existe, por si acaso. Le he cambiado de nombre, es otra empresa. Solo que, para efectos didácticos, el costo de venta me dice cuánto me ha costado. Por ejemplo, ese software que yo he vendido a 3 millones y medio, ¿cuánto me ha costado? 1 millón. La diferencia se llama margen bruto contablemente, utilidad bruta también. Margen bruto es la diferencia entre el ingreso y el costo.
Yo compré esta silla, por ejemplo, a 20 soles y la voy a vender a 50. ¿Cuánto es mi margen bruto? 30. Por eso su compañero decía, uno de los problemas por qué las empresas obtienen pérdidas, porque este margen bruto es muy reducido. Y este margen bruto tiene que ser más grande porque tiene que soportar los demás gastos que se vienen. ¿Cuáles son? Los financieros, los de venta, los de administración, la depreciación y todo, ¿verdad? ¿Cuánto me costó el hardware que yo vendí a 10.200.000? Miren, ¿cuánto me costó? ¿Cuánto me costó? 2 millones. ¿Cuánto obtuve de utilidad bruta, margen bruto? Es fuerte, ¿verdad? Esa es una empresa real. El servicio. Yo he vendido mi servicio de alquiler de fotocopiadoras en 25 millones. ¿Cuánto me cuesta ese servicio, prestar ese servicio? La depreciación de las máquinas, el operario que va a operar, ¿cuánto? 17 millones. ¿Cuánto ha ganado la compañía acá? Un promedio de como 8 millones, ¿no? 8 millones en margen bruto. Entonces, mi utilidad bruta es de 16 millones, mi utilidad bruta. Luego de la utilidad bruta viene la utilidad operativa y tengo que, en gastos operacionales, yo tengo los gastos de venta. Una compañía necesita incurrir en gastos de venta, en casos de publicidad, de promociones, de marketing. ¿Qué más necesita hacer? Por ejemplo, imprimir sus folletos, sus afiches, pagar el sueldo de los vendedores, de los comisionistas. ¿Cuánto ha gastado en el año? 1,5 millones. ¿Cuánto ha gastado en pagarle el sueldo del gerente, del administrador, de la secretaria, del contador? 5 millones. Entonces, de esta utilidad bruta, ¿cuánto tiene utilidad operativa? Se llama 10 millones. 10 millones. Luego tengo otros ingresos y gastos. Y aquí tengo los más importantes, que son los ingresos financieros y los gastos financieros. Siempre una compañía va a tener ingresos financieros y gastos financieros. Gastos financieros es lo más común que tenga la empresa. ¿Por qué? Siempre va a haber préstamos. Una empresa que no se financia, imagínense cómo va a operar. ¿Por qué necesita financiarse? Dirán ustedes. ¿Por qué una compañía no puede dejar de tener préstamos? Porque para hacerse de todos los activos que necesita, el accionista no quiere pues arriesgar mucho. Porque además su capital es limitado, ¿verdad? Necesita entonces financiarse la empresa con bancos y con los proveedores. Para que ustedes tengan conocimiento, los autoservicios de aquí, de nuestra localidad, su mayor financiamiento son sus proveedores. Les compran y les pagan ¿a cuántos días? 90 días. Mientras eso ya vendieron, ya recuperaron el dinero. Y se están financiando con los proveedores. Es una forma de financiarse. Pero ¿por qué creen ustedes que los autoservicios pueden hacer eso? Hay una razón. Tienen capacidad de negociación. ¿Qué significa tener capacidad de negociación? Tener el control. Claro, imagínense cuántos se pelean por ingresar al autoservicio. El autoservicio pone sus condiciones. ¿Quieres venir acá? Estas son las condiciones. Encima, adicional, me tienes que pagar un porcentaje de las ventas que hagas de tu producto. ¿Qué más? Me tienes que pagar, cuando yo aperturo una tienda, un derecho. Y me tienes que auspiciar con él. Ponen sus condiciones porque tienen capacidad de negociación. ¿Verdad? Porque ¿cuántas personas quisieran ingresar al autoservicio? ¿Por qué? Porque obviamente tienen gran capacidad de atraer a los clientes, capacidad de venta ahí. Entonces, siempre va a haber gasto financiero, por esa razón, porque necesitamos recursos para invertir. ¿En qué invertir? Ya hemos visto en los activos, en los inventarios, en pagar a los sueldos a los empleados. Cuando yo, por ejemplo, determino mi costo de producción, ¿sí? Para producir un bien necesito incurrir en 3 tipos de desembolsos: la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Si no, no sale el producto. Por ejemplo, para producir esta silla, materia prima, tengo el fierrito, la telita y todo lo demás, materia prima.
Mano de obra, el señor que ha trabajado aquí, es mano de obra directa. El indirecto, el supervisor, la depreciación del bien de la planta. Si yo quiero producir un bien, necesariamente debo incurrir en esos gastos. Los tres tipos de gasto de producción: mano de obra directa, material directo o materia prima, y gastos indirectos de fabricación. Ya tengo el financiero y al final tengo mi utilidad contable, 10 millones y medio. A esos 10 millones y medio, que es mi utilidad contable, recién voy a liquidar mi impuesto, porque necesito pagar impuestos, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento? 30%. Pero el régimen agrario, ¿cuánto hemos dicho? 15%. Me dan 4 minutos y termino, ¿ya? Una vez que yo tengo mi utilidad contable, me voy a determinar cuánto le voy a pagar a la administración tributaria. Y acá tengo, esta es mi utilidad de mi estado financiero que me dio mi contabilidad. A esto le hago adiciones y deducciones, todos estos gastos que no me acepta la contabilidad. Por ejemplo, provisión de vacaciones, no me aceptan y no las pago. ¿Qué más? Venta de activos, tengo que venderlo al valor de mercado, no puedo vender subvaluado. ¿Qué más? Intereses presuntos, yo le presto dinero a mi personal, pero si le presto más de una OIT, ya no me cree la zona que le he prestado sin intereses. Me va a decir, bueno, tu problema que no le has prestado sin intereses, yo me vas a considerar gastos por intereses ahí, adicional, vas a pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque tú debiste haberle cobrado intereses, que tú no le has cobrado, pero a mí me pagas el impuesto. Por eso llama interés presunto. Cuando le presto a mis trabajadores más de una OIT, ¿cuánto es una OIT? 3.800. Si le presto más, me van a cobrar interés. La SUNAT me dice, yo te voy a cobrar el impuesto como si tú le hubieras cobrado interés a tu trabajador. Pero yo no le he cobrado, presunción. ¿Qué más? Gastos ajenos al giro, claro, pues. Si bien es cierto, la empresa pues se dedica a producir sillas y por ahí te traen factura de compra de arroz, azúcar, pañales, champú. ¿Eso qué es? Son gastos personales, no tienen nada que ver con el giro. Eso la SUNAT no te va a aceptar, obviamente. Está bien que no te acepten porque eso no es del negocio. Se adiciona. Tengo adiciones, deducciones, ahí está. Y tengo mi utilidad tributaria. Y sobre esto, acá mi participación de los trabajadores. Si yo he pagado esta participación, recién voy a pagar impuestos sobre los 12. Pero si no he pagado esta participación, pago impuestos sobre los 13 millones. ¿Cuánto? 30%. Por 0.3. Un minuto. Este es un balance de comprobación. ¿Ya? Este es un balance de comprobación. Una vez que yo he registrado todas mis operaciones del ejercicio, obtengo un balance de comprobación. Un balance de comprobación me muestra el movimiento de todas las cuentas. Entonces empezamos. Por ejemplo, ver en esta cuenta, la 10.101 efectivo. ¿Cuánto tenía de movimiento? Ahí está. ¿Cuánto de movimiento y cuánto de saldo? Ese es el saldo que tengo al final del ejercicio. En una cuenta de moneda nacional, tanto el número de la cuenta, 339, ¿cuánto tengo? Ahí, ¿cuánto ha sido mi movimiento? Ahí está. ¿Cuánto he cargado? ¿Cuánto he abonado? ¿Cuánto es el saldo al final del ejercicio? 6 millones. 6.000. Tengo, por ejemplo, todas estas cuentas son cuentas corrientes de mi compañía. La 12 son cuentas por cobrar a mis clientes. Tengo cuenta por cobrar de la venta almacén al contado, el crédito, venta de combustible, venta de pasaje. Es una empresa de transporte, pero también vende combustible. ¿Ya? La 12 todos son las cuentas por cobrar. La 14, todas las cuentas por cobrarle a mis trabajadores. Le he hecho préstamos. ¿Cuánto me deben? 100 soles, se ha quedado debiendo por ahí un trabajador. No, ¿cuánto? No, 17.000. También puedo dar adelanto de remuneraciones, ya ahí también tengo. Préstamos. Y aquí nos vamos a pasar a ver a la 20, que son las mercaderías. ¿Qué tengo? Combustible. ¿Cuánto tengo en combustible? 68.000 soles. Es existencia, es activo, ahí está. ¿Qué más tengo? A ver, vamos a ver una cuenta importante. Esta. Equipo de transporte, que son los vehículos. 1 millón. 1 millón tengo en vehículos. Terreno, la empresa tiene terrenos por 180.000. Edificaciones, toda la 33 es el activo fijo que hemos hablado.
La 39, la depreciación, por ejemplo, las edificaciones, ¿en cuánto se han depreciado? Ahí está. Ahí está. Ahorita terminamos. Un segundo y terminamos. A la zona, todo lo que sea 40 ya es pasivo ya. El elemento 4 ya es pasivo, deudas ya. Aquí vienen las deudas. De IGB, por ejemplo, ¿cuánto debo? 14.000. La 40. Y de aquí de la 40, la 41 son deudas con trabajadores. A ver, ¿cuánto debo de gratificaciones? Vamos a ver. Al final del año ya no debo nada. ¿Por qué? Porque se entiende que la gratificación de diciembre ya la pagué. ¿Hasta cuándo tengo plazo para pagar la gratificación de diciembre? Hasta el 15. La empresa cumplió, no debe nada ya. Ahí está. ¿Cuánto le pagó en el año? 37.000. Vacaciones también, honorarios. Más deudas. A ver, una deuda fuerte por acá. A ver. Debe préstamos al final del año se queda con una deuda de 1 millón de préstamos. ¿Ya? 1 millón. Y su patrimonio, el capital de los accionistas, ¿cuánto es? 699.000. Pero los accionistas hicieron nuevos aportes por 282.000. Ahí está. Reservas. También tiene reservas y también tiene pérdidas acumuladas, mire, de un año que jala 57.000. De la clase 5 ya viene la cuenta 6, que son ya los gastos. Y los 7, una cuenta más, que son por las ventas. Por ejemplo, por venta de combustible obtenido ingresos por 3 millones. Ahí está. Otro ingreso importante es este millón. Vamos a ver qué es. Producción diaria, dice. Vamos a ver qué será. Debería ser la prestación de servicios. Posiblemente se han equivocado de cuenta. Acá debería ser, en la cuenta es prestación de servicios. No debería ser producción diaria, porque ellos no son industriales. Debería ser prestación de servicios. Hay que poner la cuenta adecuada. Acá, por ejemplo, la cuenta para mí está mal. Eso todo depende de la configuración del plan contable. Cada empresa tiene su plan contable. Y así tenemos, y finalmente, ya la clase 9 es para acumular ya las cuentas por centro de costos. Las 94 son gastos administrativos, de tal forma que de todo esto salen los estados financieros, el balance, el estado financiero de ganancias y pérdidas por función y por naturaleza, y de ahí salen todos los estados financieros. Hasta aquí entonces nuestra clase de estados financieros. No sé si tienen alguna duda para aclararlo, pero eso es todo lo que hemos podido ver en estas 4 horas y unos minutos. Gracias. No sé si